Solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad, el odio a quien te la quita. Ernesto Che Guevara. Para comenzar a hablar de las veces en las que Estados Unidos ha tratado de establecer una hegemonía sobre otros países, primero tenemos que entender qué es una hegemonía. El concepto de hegemonía es usado para el análisis de una sociedad, término que se ha extendido al análisis de relaciones internacionales. En términos simples, podemos decir que una hegemonía se da cuando un país ejerce poder sobre otro sin necesidad de usar la fuerza. Estados Unidos es considerado como uno de los países con mayor poder sobre América y otras naciones. Este poder se ve reflejado en los negocios, pues obtiene los recursos naturales e hidrocarburos de otros países a precios aún más bajos que en el país de origen. Además de que también es uno de los países con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Estados Unidos se ha encargado de establecer una hegemonía cultural sobre distintos países, esto principalmente mediante publicidad falsa y estereotipos que cambian la percepción del mundo sobre los países atacados. Después de los atentados del 9 de septiembre del 2001, otros de los países afectados además de Estados Unidos fueron los países de origen árabe, ya que en todo el mundo se cambió la percepción que se tenía de los árabes, pues árabe era uno implicaba el miedo de un ataque terrorista. Estados Unidos se encargó de replicar estos estereotipos en diferentes películas, series de televisión y algunos otros medios. A pesar de que los responsables de dichos actos terroristas fueran un grupo conocido como Al-Qaeda, después de los estereotipos reproducidos por Estados Unidos, se dio lugar a que se desarrollaran diferentes teorías conspirativas sobre el papel de los altos funcionarios de Arabia Saudita durante los ataques, por lo que el país perdió un gran peso dentro del comercio internacional y algunos otros tratados. Los países de origen latino también se vieron afectados tras los atentados, pues el gobierno estadounidense usó los ataques como excusa para culpar a los inmigrantes latinos de la delincuencia que existía en su país, por lo que se encargaron de deportar a miles de inmigrantes que residían en Estados Unidos a su país de origen o simplemente a las calles de Tijuana en México. Esto devastó a las miles de familias que habían construido toda su vida en tierras estadounidenses, pues perdieron todo lo que con esfuerzo habían logrado al estar del otro lado, incluso las ganas de empezar de cero y tratar de rehacer su vida. No solo fue la deportación lo que afectó a los países latinos, sino que al igual que con los países árabes, Estados Unidos se encargó de reproducir estereotipos como que un latino es sinónimo de delincuencia y pobreza. Uno de los casos más recientes en los que Estados Unidos ha ejercido una hegemonía es en la era digital, con el caso de Huawei, pues fue incluido en una lista que según el gobierno del expresidente Donald Trump presentaba una amenaza para la seguridad nacional. Después de esto, Estados Unidos cortó todo tipo de relaciones con la empresa china, dejándola fuera del mercado y abriendo paso a una de las más grandes empresas de comunicaciones, que sorpresivamente es de origen estadounidense. En mi opinión, Estados Unidos ha ganado el poder que tiene devastando a otros países, como lo pudimos ver el siglo pasado con la Guerra Fría y los conflictos que esto ocasionó entre Estados Unidos y Rusia. Al igual que con los países árabes y latinos, la reproducción de estereotipos fue clave para que Estados Unidos obtuviera el poder que tiene ahora. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza.